Bienvenidos una vez más a un episodio de Mil Batallas, el primer podcast de habla hispana que aborda de manera integral el virus del papiloma humano, otras ITS y salud sexual en general. Mi nombre es Chay para los que no me conocen y el día de hoy traigo una súper invitada que la verdad yo ya había visto su contenido en mi Instagram y me emociona mucho poder compartir este espacio para poder darle voz a un súper tema que yo sé que me han pedido en relación a la experiencia que me cuentan otras hermanitas de diagnóstico, que es el tema de condilomas. Y para eso les traje a la doctora Nelly Cortina. Ella es especialista, es ginecóloga y desde que vi su perfil, la verdad a mí se me hizo súper top la manera en la que aborda el BPH, porque pues ustedes saben que en internet hay de todo, encontramos información de todo tipo, pero siempre es importante tener un aliado de la salud que esté detrás de nosotros con evidencia científica y sobre todo con una perspectiva amorosa hacia el diagnóstico. Es por ello que me gustaría mucho que se presentara, doctora, que nos contara un poquito de usted, de su trabajo, qué hace. No, pues yo encantada de estar aquí contigo, fascinada también, enamorada de tu contenido. Te platico un poquito de mí. Yo específicamente soy colposcopista, que es una rama de la ginecología que se dedica específicamente al estudio de las enfermedades del cérvix, vagina y vulva. Es lo que yo me dedico así específicamente. Ya tengo 14 años haciendo esto, ya llevo un ratito haciendo esto. He estado como líder de proyecto en áreas de ginecocolposcopía, laboratorios de renombre. Actualmente tengo 3 proyectos dedicados totalmente al virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque esto es un gran tema, entendiendo que el 90% de la población en algún punto de su vida se va a topar con esto. Dentro de lo que hice en estos institutos o en esas instituciones es descubrir que había un desconocimiento importante sobre el virus del papiloma humano y que a través del miedo se trataba de solucionar el problema. Escuché miles de historias de terror de mujeres maltratadas en sus revisiones, en sus diagnósticos, juzgadas, y eso hizo que yo saliera más a la consulta privada para, bueno, poner mi granito de arena. Qué hermoso, la verdad es que ese tema respecto a el trato que debemos de tener dentro de una consulta sigue siendo todavía, algo muy latente, porque de repente, pues, como bien menciona doctora, llegan historias de terror, así de que: "No, me dijo que entonces me voy a morir y nadie me va a querer", y viene de profesionales de la salud, ¿no? Entonces, pues, a nosotros al creer también en estos profesionales, pues hay un desconocimiento muy grande. Y es por ello que me gustaría mucho que en el tema del día de hoy, que lo vamos a enfocar un poquito más hacia los condilomas o verruguitas, pues pudiéramos abordarlo de una manera integral. Aquí vamos a hablar de todo un poco, pero ese va a ser el tema central. Me encanta, claro que sí. Buenísimo, doctora. Entonces, pues vamos a iniciar, viendo un poco sobre qué son estos condilomas y cómo se relacionan con el diagnóstico de BPH. Cuando hablamos de condilomas o de los verrugas genitales, es decir, toda aquella lesioncita de aspecto como cerebroide, como, perdón que lo mencione, como de coliflor, estas lesiones que pueden salir en la región vulvar son denominados tal cual, condilomas y verrugas genitales. Hay que entender que no todas las verrugas son virus del papiloma humano, ni que son un problema real. Cuando hablamos de condilomas es creo que muy importante que especifiquemos que se trata del virus del papiloma humano del tipo sexual. Y el virus del papiloma humano es una entidad que en cuanto escuchamos su nombre nos genera mucho temor porque definitivamente lo relacionamos con el cáncer. Y cuando hablamos del virus del papiloma humano, lo primero que viene a la mente de cualquier persona son las verrugas genitales y los condilomas. Y lo más interesante de todo esto es que, aunque son aparatosas, obviamente son altamente contagiosas, podríamos decir que son feas, desagradables, incluso pueden ser incómodas. La realidad es que estas, aunque son causadas por virus del papiloma humano, no van a generarte cáncer. ¿Por qué? Porque el virus del papiloma humano lo dividimos es una gran familia de 200 genotipos, de los cuales los dividimos en alto riesgo y en bajo riesgo. ¿Riesgo para qué?
riesgo para generar algún tipo de cáncer, ¿ok? Pero no es igual a cáncer, ni se va a convertir en el tiempo cáncer, ni un diagnóstico de alto riesgo significa que va a generarte un problema real. Entonces, cuando hablamos de riesgo, es que hay una familia de alto riesgo que genera o tiene posibilidad, si no te tratas, si no te diagnosticas, si no sigues manejo, de a lo mejor en algún tiempo generar cáncer. Pero los de bajo riesgo es una familia más pequeñita, específicamente hay dos, que es el virus número 6 y el 11, que son los causantes de los famosísimos condilomas. Es decir, de toda esa familia enorme que tenemos de BPH y de todos estos que nos trauman, solamente son dos los que generan este tipo de lesiones. Y, por ejemplo, doctora, bueno, qué bueno que hace esta aclaración, es súper importante, igual si nos están escuchando, si es su primer episodio, si llegaron hasta aquí por este tema, pues sí recordarlo, ¿no? O sea, siempre vamos a hacer este hincapié de que BPH no es igual a cáncer y sobre todo que si tú tienes una verruguita genital es completamente tratable y nos gustaría saber, doctora, ¿qué tan común es que haya verrugas dentro del diagnóstico o de qué depende que haya verrugas dentro del diagnóstico? ¿Es completamente del genotipo? Bueno, son muchas cosas que están involucradas. Obviamente sí, los únicos genotipos que generan verrugas son el 6 y el 11, son los únicos. Pero hay que entender también que estas estas lesiones que generan los virus, tanto los de alto riesgo como los de bajo riesgo, en este caso los condilomas, son la punta del iceberg de un problema real, ¿correcto? El virus del papiloma humano es una entidad biológica con alta capacidad de contagio, altísima. Por eso decimos y repetimos, el 90% de la población mundial va a estar en contacto en algún momento con este virus. Es decir, que de 10 personas que están escuchando tu podcast, 9 en algún punto van a estar en contacto con este virus. Y es una pandemia. Y obviamente el escuchar pandemia nos es familiar porque ya la vivimos con una enfermedad como COVID, que también fue un virus. En este caso, los virus los tenemos que identificar con su capacidad de contagio y su capacidad de generar pues enfermedades que pueden generar muerte, que son cosas diferentes. Todos los virus se comportan de forma diferente y en este caso el virus de papiloma humano es altamente contagioso, pero muy poco mortal. Entonces, como hay varios genotipos, cuando hablamos de los condilomas, hablamos de que algo ocurrió con el sistema inmunológico. Para esto quisiera explicarte un poquito más cómo se comporta el virus del papiloma humano. Okey, perfecto. Gracias. Hay tres fases esencialmente para que podamos simplificarlo. En el momento en que se te transmite, a eso le vamos a llamar infección por virus del papiloma humano. Ok, llegó el virus en una relación sexual de cualquier índole y en ese momento ingresa a mi célula. Pero como todos los virus son oportunistas, siempre están esperando el mejor momento para poderse reproducir. ¿Eso qué quiere decir? Que no siempre tienen esa capacidad y el poder de generar un problema o una lesión activa. Entonces, si este virus llega a un cuerpo donde el sistema inmunológico está bien, se va a quedar en una fase que le decimos latente, es decir, dorito. No te va a generar ningún problema, no vas a ver ninguna lesión, simplemente va a estar dentro de la célula y no se va a poder observar ni por Papá Nicolau ni por colposcopía. Eso es muy importante. Posteriormente, si este virus tiene la oportunidad, es decir, que el sistema inmunológico de la persona que lo tiene disminuyó, fumamos, estamos emocionalmente un poco inestables, nuestra alimentación no es buena, nuestro estrés es muy alto, eso genera que estos factores se desencadenen y entonces el virus tenga oportunidad de generar una lesión. ¿Y qué se refiere? Depende del tipo de virus que genere o que hayas tenido en tu primer contacto. Si es un virus de alto riesgo, te va a generar lesiones no visibles, principalmente en cervix, en mujeres. En los hombres es más difícil, pero lo hemos encontrado en zona oral y anal. Y entonces estas no son visibles. Eso solamente se ven a través de estudios como el Papá Nicolau, colposcopía o endoscopía. Entonces, lo que ocurre aquí es que ya tiene la capacidad de contagiar y de dañar a la célula. Y si es generada por un virus de bajo riesgo, lo que va a generar, si es un 6 u 11, son las verrugas que son observables. ¿Ok? Pues si te das cuenta, es el efecto
previo de una transmisión de un virus que puede generar lesiones en cervix, vagina o vulva, o lesiones como los condilomas que normalmente son más externos, ¿correcto? Y entonces, si son causadas por virus de alto riesgo, entonces la cadena seguiría en que si el sistema inmunológico sigue deficiente o tienes alguna otra enfermedad de transmisión sexual, puede ir progresando en el tiempo, en los años, en a lo mejor una posibilidad de un cáncer inicial. ¿Qué pasa con las verrugas? Como son virus de bajo riesgo, no van a convertirse nunca en cáncer. Entonces, lo máximo que van a generar son estas lesiones visibles y muchas veces si el sistema inmunológico está mejor, puede regresar a una fase previa de infección solamente. Entonces, hay que entender que la aparición de las verruguitas está condicionada por las características inmunológicas de la persona. Es decir, yo siempre lo he dicho en mis contenidos, tratar lesiones es la parte más sencilla, ¿no? Cualquiera puede diagnosticar condilomas, cualquiera. Sin embargo, el tratarlos, el entenderlos, hay que entender qué pasó antes, qué virus te lo está generando, por qué tu sistema inmunológico disminuyó como para que se presentara una lesión por VPH. Y entonces ahí entendemos que el virus del papiloma humano solo representa de forma visual que algo está ocurriendo con mi alimentación, con mis emociones, con incluso mis relaciones. Y eso es muy bueno saberlo, porque yo de repente también les digo a las personas que se acercan y me comparten su diagnóstico, que, pues, realmente el conocer el por qué me sale una verruga genital es porque realmente tengo que verlo desde un aspecto multifactorial, de que no nomás es de que me salió y es BPH, y el BPH está aislado a todo lo que es mi cuerpo, porque mi cuerpo, pues, funciona, o sea, todo está como realmente como yo lo veo y como nos comparte doctora, es que todo está realmente conectado y sí es importante entender el porqué, más allá de que se vea feo o de que, por ejemplo, de repente me han contado mucho, es que ya me hice láser, ¿no? Y no se, no se me quita las verruguitas, me volvieron a aparecer y ya estoy cansada, ya no quiero, es costoso, pues hay como mucho desánimo detrás de eso. Entonces, aquí, doctora, por ejemplo, si yo estoy, no sé, me vi una verruguita, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para tratarla? Mira, aquí cuando tú conoces tu cuerpo, obviamente te vas a dar cuenta de estos cambios que pueden existir. Entonces, si tú notas una verruguita, lo primero que tienes que hacer es acudir a una revisión. Idealmente, los que hacemos colposcopía somos los que tenemos mucho más experiencia viendo esta zona. Los ginecólogos obviamente tienen cierta experiencia, pero no todos los ginecólogos hacen colposcopía. ¿Por qué? Porque pueden dedicarse más a materno-fetal, a temas de fertilidad y son muy buenos en esas cosas. Pero todo el tema relacionado con el tracto genital inferior, cervix, vagina o vulva, lo tiene que revisar un médico colposcopista. Y entonces ellos son los que te van a dar una mejor guía, porque, ojo, es importante, la vulva, al tener piel, no solamente hay virus del papiloma humano, hay muchas otras enfermedades que pudieran generar también lesiones que te preocupan, ¿no? Que dices, esto es una bolita, esto es. Entonces, cualquier cosa que tú sientas, tienes que acudir a revisión con alguien que sabe de esto. Y a buena revisión, ellos te van a comentar exactamente qué es lo que tienes, cuál es el diagnóstico final de esto a través de una vulvoscopía, a través de un aparato que le decimos colposcopio, que tiene aumentos, lentes de aumento, vamos a poder observar cuáles son las características de tu vulva. Ahora bien, también es importante que no solo la vulva. Cuando sospechamos una lesión externa, siempre es importante revisar todo, desde el cervix, la vagina y la vulva, porque a veces está también lesiones internas que lo único que observamos siempre, pues obviamente es la vulva, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, les comparto que hace poco fui al ginecólogo porque yo uso copa menstrual, entonces, pues, sí estoy acostumbrada como a tocarme adentro, ¿no? Entonces, yo sentí así como unos pelitos y decía: "Ay, esto está bien raro", yo porque, o sea, se sentía raro, es como estas fibras que tienen pelitos, así como para limpiar, y yo: se siente raro". Ya fui al gineco y
me ve la gineco, pues, es que eso es muy importante que te vean, porque tú puedes pensar que es algo y realmente no es eso. Y entonces me pasa en el ácido como en la pared de mi canal vaginal y me dice: yo por como lo veo, no se ven lesiones". Y ahí es cuando yo le pregunté: "¿Puedes tener, verrugas genitales adentro o en el cérvix?". Y me dijo: "Sí, también, por eso es muy importante una revisión, porque a lo mejor tú lo puedes ver externo, pero no siempre es así". Y ya al final me dijo que era, papilomalitis, no Papilomatosis. papilomatosis, eso, ajá. Y me dijo: "Tranquila, o sea, no es nada grave, no es como que no es por virus del papiloma humano, tal vez sí se ve así como raro, pero no, o sea, no genera ningún malestar", ¿no? Y ya me explicó. Entonces, aquí creo que sí es muy importante la labor que ustedes hacen, porque al final pues, uno viene con mucho miedo, o sea, va y de repente piensa que es una cosa, y me acuerdo de una amiga que me dijo: "No, es que yo tengo un granito, es BPH". Y le dije: "A ver, no, Sí. o sea, justo lo que menciona la doctora, realmente puede ser otra cosa, puede ser incluso, no sé, un lunar, o puede ser otra cosa completamente diferente al virus, pero sí es muy importante que alguien un experto, un profesional lo vea y entienda que es para que, pues, tú estés tranquila y segura. Entonces, aquí, por ejemplo, qué tan posible es, pues, confundir, no?, una verruga con otras, cuestiones, otros síntomas, o otro tipo de lesiones o de cosas. Fíjate que es muy común, o sea, la mayoría de las pacientes llegan justamente porque sienten algo. Entonces eso llama, o sea, lo primero que viene a la mente justamente, como lo dices, es virus del papiloma humano, ¿no? Y es muy frecuente. Sin embargo, te repito, el tema de la que tenga piel hace que también tenga enfermedades de la piel, independientemente del virus del papiloma humano. Entonces, es muy común que haya esta confusión y además también, ¿sabes qué pasa? A veces desconocemos nuestro cuerpo. Pocas veces nos damos el tiempo para explorarnos, así como tú lo hiciste a través de forma indirecta, porque la copita menstrual, conocer que el área genital es muy, muy diferente a la otra parte de tu cuerpo. Es muy diferente. Y entendiendo esto, cada vez que ustedes tengan la oportunidad de observarse a través del estudio del Papá Nicolau, la colposcopía, tocarse, observarse, eso va a permitir que identifiquen cosas. La zona genital es muy rugosa, tiene muchos plieguecitos, los labios internos y externos son de diferente forma y a veces tratamos de compararlo con otros modelos, ¿no? Estandarizados, los cuales nada tienen que ver. Yo nunca he visto una vulva igual en una paciente igual, jamás he visto una igual. Entonces, entender cómo soy yo, conocerme, el autoconocimiento es muy importante. Cuando yo me autoconozco, obviamente entiendo que es lo normal en mí, no en los demás, en mí. Y por lo tanto, cuando yo percibo algo, un cambio, un flujo, una sensación, un ardor, una irritación, algo, entonces es como cuando sí sugiero que pequemos a veces de exagerados y mejor vayamos a revisión. ¿Por qué? Si se tratara de unos condilomas o de las verrugas genitales, estos va a depender de tu sistema inmunológico, si pueden crecer muy rápido o no, incluso a veces desaparece por sí solas porque dependen del sistema inmunológico. El problema es cuando crecen muy rápido o se propagan muy rápido. Entonces es mejor tratar una lesión, dos lesiones, que tratar toda tu área vulvar, anal o perianal con un tratamiento que obviamente puede ser molesto y doloroso, incluso la recuperación. Entonces, sí, lo que yo sugiero es acude a revisión, que te valoren súper bien y siempre que encuentres cualquier cosita es preferible que te revisen 1000 veces a que tengamos que pagar, pues, todos los estragos de todos los recursos que obviamente conlleva tener lesiones muy amplias. Y ojo, también dentro de esto, no se rasuren. Si tienen eso, mientras no sepamos qué es importante que no haya rasurados. Pueden hacer un pequeño recorte si quieren que nosotros visualicemos mejor, pero el hecho de que ustedes rompan la piel con un rasurado hace que si eso sí es una lesión por virus, pueda propagarse más rápido. Entonces, lo primero es calma, me voy a revisión con alguien que sepa este tipo de condiciones, ¿no?
Qué bueno, doctora, que menciona eso. Y, por ejemplo, para tratarlas, ¿qué recomienda? De repente, pues sí, hay quienes lo hacen con productos más de farmacia, van, compran que la crema, que el no sé qué, que se quita o se quita solo, o realmente siento que ahí todavía hay un poco de desconocimiento en la manera en cómo tratar, las verrugas. No sé si usted nos podría dar ahí, mayor claridad respecto a cómo podemos hacerlo. Claro, mira, en primer lugar, em, las verrugas son la punta del iceberg. Lo que tenemos que hacer es estudiar qué está pasando. Ese es el primer manejo, entender qué produjo ese virus. Y uno dice, lógica, es una verruga, entonces es un virus de bajo riesgo y entonces un 6 y un 11. Pareciera muy lógico, pero no. Algo generó que tu sistema inmunológico se deprimiera y eso es lo que hay que estudiar. Muchas ocasiones, un virus de bajo riesgo puede estar acompañado de un virus de alto riesgo. Por lo tanto, es importante primero hacer una genotipificación por virus del papiloma humano, que es una PCR, que es una prueba que va a detectar 28 genotipos, tanto alto riesgo y bajo riesgo. ¿Cuál es la intención? Entender más allá de lo que está ocurriendo, ¿correcto? Entonces, entendiendo qué está generando eh, mis condilomas, yo he encontrado verrugas, aparentemente no hay lesiones ni a cervix ni vagina. Cuando hago la genotipificación, tenemos 3 virus de alto riesgo y uno de bajo riesgo, ¿no? Entonces, obviamente está condicionado a que son 4 genotipos de virus que están generando una disminución del sistema inmunológico o están impactando tu sistema inmunológico y por eso lo que se ve son los condilomas. Entonces, aquí la primera medida no es retirarlas, porque siempre es como, hay que retirarlas, ya me quiero quitar esto, todos mis proyectos se dedican a BPH, todos están diseñados a entender qué está pasando contigo, no nos dedicamos a quitar lesiones. Las lesiones es la parte simple. Entonces lo que hacemos es estudiarte, entender por qué tienes estos condilomas. Y la mayoría de las veces no se biopsian, a menos de que haya cosas raritas en esa lesión, y entonces el médico decidirá tomar una biopsia. Pero sí una genotipificación de toda la zona genital, de la verruguita, y entonces con esa información vamos a entender mucho. El retiro va a depender mucho de cuántas lesiones son, de tus factores de riesgo en tu historia clínica. No es lo mismo una paciente con una relación monógama, cerrada, exclusiva, que tiene 10 años y se vacunó después y la verdad es que se alimenta bien, simplemente apareció una. Muchas veces el manejo es expectante. ¿Qué quiere decir? Vamos a observarlo, te vamos a ayudar con suplementación para mejorar tu sistema inmunológico y muchas veces con eso es más que suficiente. Es que es maravilloso. ¿Por qué? Porque depende del sistema inmunológico. No siempre todas las lesiones tienen que terminar en algún tipo de procedimientos. Opciones hay varias, desde químicos, electrocirugía, criocirugía, que es a través del frío, láser, ¿no? Y a veces uno dice, claro, el láser es mejor porque es más potente, ¿no? Y estas ideas no son reales porque va a depender de tus características como persona, tus factores de riesgo, el tipo de virus que tienes, las relaciones que incluso estás llevando. Veo que muchos ginecólogos están con esta tendencia de no preguntar cuántas parejas sexuales, porque sienten que es chisme. La realidad es que no es chisme, es entender los factores de riesgo. No es lo mismo que yo tenga una paciente con soltera, con relaciones casuales que puede tener entre 5 al mes o 5 al año, a una relación cerrada, que el único riesgo es que en algún punto abran la relación sin saberlo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, entendiendo esto, podemos ubicar bien el diagnóstico y el tratamiento. Son personas o pacientes disciplinadas, yo las veo en 4 semanas y en 4 semanas a veces desaparece. Depende, si te das cuenta, de las características de lo que causó esta lesión, no la lesión por sí misma. Sí, que es importante saber esto, ¿no? Porque de repente, o sea, siento yo que a veces los tratamientos no van enfocados tanto como a tratarlo directamente de una manera como muy integral. Y sí hay muchos casos de que si me dicen: "No, ¿sabes qué? Es que me volvieron a salir y no entiendo por qué". Y yo estoy harta. Sí, es como, ¿qué hago, no? O sea, y yo les digo: "Mira, yo me encantaría darte la respuesta, pero no la tengo". Y claro, y entonces no es lo mismo la paciente que solo aparece una lesión y no le vuelve a aparecer nunca, a la paciente que tiene constantemente lesiones. Entonces, cuando hay una persistencia
o una recurrencia de las lesiones, lo que tenemos que hacer es ir todavía más profundo al caso. Entonces hay que explorar todo un panel de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una resistencia a través del sistema inmunológico que hace que estas lesiones sigan predominando. Entonces, si te das cuenta, no es la lesión, o sea, sino algo atrás de ella está haciendo que se vuelvan y se vuelvan. Lo que hacemos nosotras es, entendiendo todos los factores de riesgo, eh, la dejamos solamente en observaciones estrechas cuando son persistentes, y cuando estrechamos la vigilancia es maravilloso porque, uno, te sientes acompañado, te sientes menos estresado. En un lapso de 4 meses que normalmente nosotros estrechamos la vigilancia, es muy difícil que esto se propague inmensamente y estamos en un campo seguro. Entonces la paciente se siente muy segura. El tratamiento es principalmente sistema inmunológico, impactar sistema inmunológico. Ese es el tratamiento ideal, impactar sistema inmunológico. Y sistema inmunológico hablamos de alimentación, del bienestar emocional y del bienestar de las relaciones como parejas. Y, por ejemplo, aquí hablando un poquito del sistema inmune, que hay algo así como muy puntual que ayude, directamente a disminuir las verrugas, o eso sí pues sí, depende completamente de cada quien. Obviamente cada quien tiene factores de riesgo diferentes, pero hay cosas muy puntuales que nos ayudarán siempre, ¿no? Por ejemplo, la madre de todas las vitaminas en el sentido del sistema inmunológico es la vitamina D. Ella es maravillosa. Lo que yo he usado mucho tiempo y funcionó perfectamente fue el ácido fólico. Los libros dicen vitamina A, vitamina y ácido fólico. Es lo que manejan los libros. Y sí, está bien, pero en la vida real lo que funciona muy bien es vitamina D, la ingesta de azúcares naturales y carbohidratos de buena calidad. Cuando tú bajas la ingesta de azúcares procesados o los carbohidratos también ayudan, no tienes idea cómo ayuda al sistema inmunológico, y eso ayuda de forma indirecta al tema de las verrugas, no solo verrugas, sino a todas las lesiones causadas por el virus del papiloma humano. En cuanto a la vitamina D, sí es importante hacerse estudios previos, porque va a depender si hay deficiencia o insuficiencia o si estás normal, para recetar la cantidad que necesitas según tu caso. Y por otro lado, el ácido fólico es un antioxidante maravilloso, o sea, ese lo podemos utilizar toda la vida. No solamente es para el tema de BPH, sirve para un montón de cosas, pero eso nos mantiene bastante estables, ¿no? Entonces, esas son como las piedras que normalmente nosotros ocupamos y que nos va de forma espectacular. Buenísimo, doctora. Y, por ejemplo, acá otra duda muy frecuente es, si podemos tener relaciones sexuales durante lesiones activas, ¿no? Si tengo verrugas, ¿se puede, no se puede? ¿Cómo guardo también? ¿Entra aquí la abstinencia? ¿Qué aquí, punto de vista nos da? Sí, mientras esté una lesión, significa que está activo el virus. ¿Qué significa que está activo? Es decir, que está en proceso de replicación. Y si está en proceso de replicación, es capaz de contagiar algún otro tejido que esté en contacto con él. Las verrugas genitales, como todo el virus del papiloma humano, requiere de pasar de un cuerpo vivo a otro cuerpo vivo. Eso es importante. Es decir, necesita una constante fricción y estar en contacto constante con la lesión para poderse transmitir. Por eso es mentira que se transmita a través de cualquier fomite, ¿no? En los baños, en la alberca, por toallitas, por compartir cosas, por tocamientos, por todo eso es mentira, porque requiere estar de un cuerpo vivo a otro cuerpo vivo. Por lo tanto, si yo tengo relaciones sexuales y yo tengo lesiones activas, que son los condilomas visibles, pues hay alto riesgo de que yo pueda transmitirlo, altísimo, porque son altamente contagiosos. Acordamos que es altamente contagiosos, cero mortal, pero altamente contagiosas. Entonces, siempre hay posibilidad de que yo pueda contagiar a mi pareja o mis parejas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Debo dejar de vivir mi vida íntima, mi vida sexual? Definitivamente no, a menos de que sean lesiones muy aparatosas. Si son lesiones muy aparatosas, definitivamente hasta que no tengamos el tratamiento correcto y la desactivación, es decir, la desaparición de las lesiones, lo ideal es no tener actividad sexual. Lo contrario es, si las retiramos, son una o dos, la podemos retirar, podemos reiniciar. Pero es importante también de la dinámica de pareja que tengas. Si es una pareja con la que compartes, que hay una responsabilidad sexual, también es importante revisarlo
para ver si no hay lesiones todavía no visibles causadas por el virus del papiloma humano. Y si hubiera lesiones, también entrar en conjunto en tratamiento y mejorar también el sistema inmunológico de la otra persona. El hecho de que yo tenga virus del papiloma humano activo no es igual a que yo se lo voy a transmitir a mi pareja, porque cuando hablamos de biología, mi capacidad va a depender de la carga viral que yo tenga, cuántas lesiones tenga, de mi sistema inmunológico y del sistema inmunológico de la otra persona. ¿Cómo está en ese momento? ¿Cuánto dura la relación? No es lo mismo que dure unos minutitos a que duren 2 horas. No es lo mismo porque va a disminuir o va a aumentar la capacidad de contacto y el riesgo. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos factores. ¿Qué significa esto? Que cada uno tiene que cuidarse como si el otro tuviera siempre algún tipo de infección de transmisión sexual. Qué bueno, doctora, que lo menciona, y sí, justo porque de repente, pues, eso deprime muchísimo. Yo sé que hay parejas que, pues, afecta mucho directamente en el tema de compartir la sexualidad, y es bueno saberlo, ¿no? Además, también, pues, es importante entender que, si es una pareja y en conjunto pueden platicar el tema y puede haber esta responsabilidad que hablamos, pues sí sería muy bueno, ¿no? Siempre tenemos un capítulo muy bueno de parejas, entonces, si lo quieren escuchar, escúchenlo, la verdad está buenísimo y complementa muy bien lo que estamos hablando ahorita. Bueno, doctora, y volviendo al tema de las emociones, hablando un poquito de las emociones, ¿cómo considera usted que afecta emocionalmente al diagnóstico de condilomas? Tan solo el hecho de pensar que los condilomas es virus del papiloma humano, en ese momento el pensar que se relaciona con el cáncer porque no tenemos toda la información, obviamente te impacta en primera instancia, ¿no? Entonces, el creer que tienes un riesgo de que una entidad de transmisión sexual, y ese es el tema, te pueda generar una posibilidad de un cáncer o de muerte, ¿no? Cuando entendemos que el condiloma no representa eso, sino que es un virus de bajo riesgo, es un virus causado por un virus que no va a convertirse nunca en cáncer, bueno, eso tendría que relajarnos hasta cierto punto, pero nos tenemos que ir más atrás. Emocionalmente, lo primero que pasa muchas veces en mis pacientes es no solamente el tema del cáncer, sino que evalúan todo lo que ocurrió en sus decisiones de vida, ¿no? En cuanto a cómo iniciaron su vida sexual, cómo fue su inicio de vida sexual, cómo ha sido el desarrollo de su vida sexual y también las relaciones afectivas que se generan a través de ellas. Muchas veces sienten mucha culpa porque lo relacionan con una mala decisión en la elección de pareja o de momento de relación sexual. Y eso definitivamente les impacta muchísimo porque les genera una ansiedad importante, el si hubiera pasado, el si yo hubiera hecho esto, ¿no? Pero también hay que entender que hay un factor que a veces decimos o juzgamos como si la relación sexual es algo que tiene un estigma negativo, ¿no? Cuando también existe una amplia población que lamentablemente ha iniciado su vida sexual sin consentimiento y que también las pone al mismo nivel de riesgo de tener este tipo de lesiones. Por eso siempre digo, es que todas las lesiones de BPH van más allá de la misma lesión por BPH. La historia detrás de mi sexualidad está ahí. Entonces, emocionalmente me va a impactar muchísimo el estigma que genera el que yo tenga virus del papiloma humano cuando el 90% de la población está en contacto. Muchos no lo saben y también esta sensación de que si yo no tengo verrugas, entonces yo no tengo virus del papiloma humano, lo cual es totalmente irreal. Solamente 2 genotipos de los 40 sexuales son los que generan condilomas y son virus de bajo riesgo. Realmente lo importante es identificar las lesiones causadas por alto riesgo que no son visibles. Entonces, em, sí es estigmático todavía, sigue siendo un tema de mucho culpabilidad en las pacientes y eso obviamente no ayuda en el proceso de recuperación porque hay un proceso de duelo al inicio de un diagnóstico. Sentiste que perdiste algo, sentiste que perdiste salud, sentiste que aparte se perdió por eh, iniciar vida sexual. Eso es lo peor de todo. Cuando la sexualidad es parte de nuestro camino desde que nacemos, incluso dentro de útero, hasta el final de
nuestros días y el cómo lo compartimos es a veces el problema que nos genera la vinculación con otras personas y las decisiones que a veces tomamos que no tiene que ver contigo ni con el virus, ¿no? Cualquier persona puede contraer este virus, así estés con la persona que más te haya amado, ¿no? Que moría por ti o el más patán o patana que pudiste haber encontrado, ¿no? Sí, justo yo también a nuestros oyentes, pues siempre les digo que les invito a cuidar nuestros pensamientos porque realmente a veces traemos culpas de otras personas, cargamos con estigmas incluso de nuestra familia, de nuestro entorno, de la cultura, del país en el que vivimos. Aquí a veces nos escuchan mucho de Latinoamérica. Realmente, a veces yo también los invito mucho a cuestionarnos qué es lo que nos han dicho de nuestra sexualidad y con qué cosas nos quedamos, con qué cosas podemos volver a reconstruir nuestra sexualidad, porque también les recuerdo, nuestra sexualidad no solamente es el diagnóstico, no solamente son las relaciones sexuales, es un aspecto central de nuestra vida que nos va a acompañar en cada etapa vital. Y esto es bien importante para que podamos, justo como bien menciona la doctora Nelly, poder tener este acompañamiento integral, poder abrazar, el proceso, porque yo sé que muchas, me comparten y me dicen: "¿Sabes qué? Es que me siento terrible porque se ven feas, están muy feas". A mí me hace sentir una persona fea, ¿no? O sea, me hace sentir la peor persona del mundo tener verrugas. Me hace sentir que ya nadie me va a querer, me hace sentir que no puedo lidiar con mis emociones porque esto es más fuerte que yo, y es bien duro ver todas estas, historias, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es la historia de todos los días de las pacientes que llegan con un diagnóstico y obviamente la culpa es la principal, pero también lo dijiste, o sea, el poder resignificar, la vida es cambiante siempre y siempre nos va a enfrentar a muchos retos que no podemos controlar. Y el virus del papiloma humano es una entidad que vive, punto, existe, ¿no? No lo vamos a erradicar y probablemente nuestros ojitos jamás lo van a ver erradicado. Pero como tal, como es un evento que yo no puedo controlar a menos de que yo no inicie vida sexual, pues por lo tanto siempre hay una posibilidad y por eso aquí es muy importante tener información fidedigna, real, sin miedo, porque esto nos puede pasar en cualquier momento y no es tan malo porque si en verdad, siempre les pongo el ejemplo, o sea, el 90% de la población tiene virus del papiloma humano. Pero si fuera tan malo, ese 90% es el que estaría muriendo en este momento por VPH. Entonces, todos alrededor estarían muriendo, toda nuestra familia estaría muriendo por VPH, lo cual no es así, porque el VPH no es la maldad hecha virus. Es un virus que si le damos la oportunidad, puede generar problemas, puede generar muchos daños, pero depende de la persona que lo tenga si se lo permite, ¿no? Y entonces aquí se desencadena un montón de cosas que te ayudan a resignificarlo, ¿no? Volver a tener un buen estilo de vida, mejorar tus pensamientos, buscar opciones que te mantengan saludable mental, física, ¿no? Emocionalmente. Entonces, para mí el tema del virus del papiloma humano es una gran oportunidad para recobrar otra vez el control sobre tu vida y cosas que probablemente se te estaban olvidando de ti. Qué bonito, y eso es muy bonito saberlo, y de verdad, grábenselo mucho cada vez que les mencionamos, pues, que es una oportunidad, ¿no? También de conocer nuestro cuerpo, de aprender de nuestra sexualidad y de entender que, pues, esto no es lineal, no es como que, ya, se acabó, no más virus, sino todo lo contrario, ¿no? De aprender a convivir con él de una manera súper amorosa y entender que no soy eso, no soy el virus. Y, por ejemplo, aquí, doctora, ¿usted cómo ve el papel que juega la vacuna en la prevención de los condilomas? A mí me parece la cosa más maravillosa que puede existir. O sea, de todas las infecciones de transmisión sexual, que ya tengamos una vacuna contra una de ellas, que es el virus del papiloma humano, a mí me parece espectacular, ¿no? Porque me permite vivir mi sexualidad todavía de una forma más sana, ¿no? Con más seguridad. Entonces, la vacuna, desde el 2006 que sale, modificado y evolucionado a la que actualmente tenemos, pero desde un inicio tenía este pensamiento de disminuir los cánceres cervicouterinos, porque en México la
una causa mortal y en el mundo la cuarta, de un cáncer que es totalmente prevenible, total, no debería de existir ya en estos números. Sin embargo, el hecho de que exista esta vacuna a mí me parece increíble porque puedes prevenirlo. Entonces, al inicio nada más eran dos genotipos que nada más cubrían los 16 y 18, que es un virus de alto riesgo. Después, en los años, aparece 2 con 6 y 11. Entonces, ya las vacunas actuales cubren, la nueva que tenemos desde octubre del año pasado, tenemos nonavalente, y nonavalente es una vacuna que sale protegiéndote contra 9 virus. O sea, no hay una vacuna que te proteja contra tantos virus en una sola inyección. Es que es maravilloso. Si bien son 40 sexuales, nos cubre 9. 2 son virus de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, los que producen condilomas justamente. Y los otros, que son virus de alto riesgo, que representan entre el 70 y 80% de los causantes de los cánceres genitales, orales y anales. Entonces, tener una vacuna que te proteja para los condilomas, que es la parte más feita o desagradable y visible del virus del papiloma humano, es espectacular. Entonces, esta vacuna es ideal que se coloque como prevención. Las vacunas deben ser preventivas. Estas vacunas no son un tratamiento, que quede claro, son preventivas. El momento ideal de colocación siempre va a ser antes de iniciar la vida sexual. Por eso es que los esquemas empiezan entre los 9 a 14 años. Niños, niñas, adolescentes, para que tengamos una protección real. Entonces es el mejor regalo que le puedes dar a un hijo, a un niño, a alguien. Y posteriormente, ok, de aquí se desencadenan un montón de dudas porque ya tengo verrugas, entonces pues ya para qué me la pongo, ¿no? La pregunta del millón de, ¿y si ya tengo el virus, para qué, no? O sea, ¿en qué me va a ayudar? Ok, recordemos, 200 totales, 40 sexuales, 28 que conocemos bien, 9 que protege la vacuna. Yo hasta ahorita que veo todo este tiempo, llegó un tiempo en que veía entre 30 y 40 pacientes al día totalmente con temas de BPH. Yo no he visto una paciente que tenga 9 genotipos que cubre la vacuna en su cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Tú ya tienes virus del papiloma humano, no te puedo proteger contra el que ya tienes, porque eso es antes de la exposición, pero te voy a proteger a que no se te agregue un virus adicional que active el virus previo, ¿correcto? Entre más virus tengas, más posibilidades de que se active cualquiera de ellos. Entonces, lo que hacemos es protegerte de que no se agregue un virus adicional para que tú estés mucho mejor y podamos en algún proceso aclarar el virus que tú tienes, me dé tiempo, me dé posibilidad. Si bien no existe una cura contra el virus del papiloma humano, existe un concepto que utilizamos en colposcopía que se llama aclaramiento. Es decir, este virus que tú tienes con el tiempo y un proceso correcto se puede ir diluyendo, por así decirlo, que ya ni siquiera aparezca en tus pruebas de genotipificación. Y es un concepto como de cura, lo pongo entre comillas, donde te pone en menos riesgo de que se vuelva a activar. Entonces, ese es el proceso que sigue después de que ya te tratamos lesiones, descubrimos qué es lo que tienes. La meta siguiente es tratar, ojo, tratar, no siempre se va a poder, pero tratar en un proceso amoroso de entender tu cuerpo, tu sistema inmunológico, de llevarte a un aclaramiento del virus del papiloma humano, y lo cual es posible. Entonces, tenemos que agregar vacunación, el uso de preservativo en tus relaciones iniciales o casuales, de forma ideal hasta que tú no sientas la seguridad o se haya hablado un poquito más de tema, donde puedan tener esta libertad de ya no usar el preservativo en plena confianza, ¿no? Sí, justo, qué importante saberlo, sobre todo entender, llega de repente mucha información que dice: "No, es que la vacuna, ¿para qué? La vacuna, pues sí es preventiva, yo ya no entro en ese rango de edad, ya soy adulta, adulto, es cara", pero realmente yo siempre los invito mucho a que lo vean como una inversión en su salud y que es algo que ayuda muchísimo en el proceso. Justo como menciona la doctora, este proceso de aclaramiento y sobre todo de que refuerza demasiado, esta seguridad en que estás tomando una decisión para tu diagnóstico, para ti, para tu cuerpo, tu salud. Entonces, pues aquí les dejamos abiertas la invitación a que puedan considerar dentro de su país o de donde nos escuchan la vacuna.
Ya actualmente aquí en la Ciudad de México, como les mencionaba en episodios anteriores, existen campañas de vacunación, están haciendo un gran esfuerzo la Ciudad de México por ello y también, pues, si no hay demasiadas, ginecólogas, ginecólogos que ponen la vacuna, a un costo bastante accesible. Entonces, pues, yo sé que es un esfuerzo muy grande, pero yo sé que es posible. Y por último, doctora, ya para ir cerrando este gran episodio que a mí me parece fascinante hablar de este tema y que yo sé que es a lo mejor un poco especializado, pero necesario, la verdad lo hizo súper digerible para poder entender de una manera muchísimo más, amorosa lo que son los condilomas. Pues, ¿qué le diría a alguien que está atravesando por un diagnóstico de BPH? En primero, el BPH te está dando información de lo que está pasando de forma interna con tu cuerpo. Eso es lo principal. Y por lo tanto, es el momento de que tú voltees a ver justamente qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando con tu vida en ese momento. Es un momento de pausa, es un momento de análisis, es un momento de reflexión. Es un momento en el que te permite, lamentablemente los seres humanos aprendemos solamente a través de las crisis y del cómo salimos bien de cada crisis, el poder comprender y tener conciencia de las cosas que tenemos alrededor, de valorar las cosas que tenemos alrededor. Entonces, el condiloma, entenderlo así recapitulando rapidísimo, es virus del papiloma humano que no genera cáncer, es común, es frecuente y no porque no tengas condilomas no tienes virus del papiloma humano. La importancia ahí de que te realices revisiones de rutina, aunque tú no te veas nada, es importante realizarte revisiones de rutina. Tu papá Nicolau, tu colposcopía, en la medida de lo posible hacer una genotipificación y que el virus del papiloma humano no es cáncer. Los condilomas solo representan un poquito del riesgo que tenemos de que algo está pasando con nuestro cuerpo y que tenemos que mejorarlo. Voltéate a ver. Es el momento de resignificar al virus del papiloma humano como una posibilidad y una puerta que se abre para conocer más de mí, de mis relaciones, de mi amor propio, de mi alimentación, de todo, absolutamente todo. Y muchísimas gracias por mencionarlo, doctora. Yo creo que sí es muy importante. Eso a mí me ayudó muchísimo a entender y procesar y aceptar que el mirarme a mí y entender qué cosas, qué áreas de oportunidad tenía en mi vida, cosas que quería modificar y entenderlo desde el amor hacia mi cuerpo y la tranquilidad para poder afrontar un diagnóstico fue fundamental. Entonces, pues, le agradezco mucho, doctora, por el espacio, por el tiempo para este episodio. Me gustaría mucho, si es posible, que nos diera sus redes sociales, de sus proyectos, para que nuestros escuchas la puedan seguir y puedan conocer más de su contenido. Ay, muchas gracias. No, al contrario, tú sabes que me encanta hablar de este tema. Van a encontrar mucho más información, justamente más médica, obviamente, de los casos específico. Me encuentran como doctora Nelly Cortina en Instagram y Facebook. Tenemos 3 proyectos abiertos, uno en el oriente de la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, que se llama Mi Espacio Sexualidad Sana, así nos encuentran, Mi Espacio Sexualidad Sana en Facebook e Instagram. El nuevo bebé que sale, Alira Hausen, que se encuentra en Condesa. Esta ubicación viene con la intención de tener más especialistas. BPH no solo es un tema de mujeres, es un tema de hombres, es un tema de incluso de zona oral y anal. Entonces necesitamos más especialistas de otras ramas haciendo esto. Entonces Alira Hausen es este proyecto y esta propuesta para ver el BPH de forma integral. Y nos encontramos en Condesa, nos encuentran tal cual, Alira Hausen con H. Y Ser Mujer, que es un proyecto con Alianza, que está en Linda Vista. Tenemos ahí una pequeña clínica del virus del papiloma humano. De verdad, muchas gracias por la invitación. No, a usted, doctora, muchísimas gracias. Y pues también los invito muchísimo a seguir la conversación en mis redes sociales. Me encuentran como Chayla Motomami. Ahí es donde de repente publico y difundo cosas relacionadas al BPH, de otras activistas, de mi propio contenido, de ginecólogas como la doctora Nelly, que es una experta en el tema. Y también los invito a que, pues, si les gustó el episodio, me puedan regalar un corazoncito. Estamos en YouTube, estamos también en Spotify y ahora
También estoy en otra plataforma que se llama rss.com, entonces ahí les voy a dejar las ligas en los episodios para que nos puedan seguir. Ya nos vamos a ir expandiendo poco a poco a más canales, pero por lo pronto estamos en esos, porque de repente me dicen: "Es que no escucho Spotify", y yo: "Bueno, estamos en YouTube, ahí sí me encuentran". Y pues nada, doctora, muchas gracias. Espero que les haya servido mucho. Yo me quedo mucho con las palabras que nos regaló el día de hoy y sobre todo para poder ir aprendiendo más de nuestro cuerpo.